Bien, muy buenas tardes. Ante todo, encantada de poder tener la invitación del Instituto Neuroyas y en función a ello, poder estar con todos ustedes esta tarde y desde ya también mis reconocimientos y felicitación a cada uno de ustedes como asistentes porque ello es una muestra de su propósito de seguir mejorando día a día, de poder seguir conociendo, ampliando lo que sabemos, sobre todo en función a nuestros ya sea estudiantes, ya sea pacientes, a nuestro desempeño en general. Entonces, desde ya, muchas gracias por su asistencia. Em, la modalidad en la cual vamos a compartir esta comunicación el día de hoy va a ser muy sencilla. Podemos comunicarnos por el chat y de cuando en cuando, de cada cuando en vez, voy a ir dando quizás unos momentos por si alguno deseara hacer alguna comunicación empleando el micrófono. Pero si es que no, por favor, con toda confianza, durante esta comunicación podemos indicar nuestras consultas, dudas o comentarios por el chat. Los animo también, por favor, a poder justamente comunicar nuestras dudas o consultas. Una maestra a quien yo estimo y admiro mucho me dijo alguna vez, quien no pregunta no obtiene respuestas. Entonces, qué mejor manera que ingresar a esta comunicación y finalizar con todas las dudas ya absueltas. Bien, ok, vamos a comenzar entonces el día de hoy observando cuál va a ser nuestra ruta de aprendizaje. Perdón, en principio, antes de conocer, ver qué entendemos por TDAH, sería importante conocer qué es la atención. ¿A qué llamamos atención sostenida? ¿Qué es lo que se espera del rango de atención en los estudiantes de educación básica regular? Y luego hacer esa diferenciación y entender cuáles son las características del TDAH. También conocer cuál es la causa o posibles causas que originen ese trastorno, los subtipos en los que hasta el momento se clasifica, las características que pueden presentar los estudiantes con esta condición, qué protocolos podemos o realizar o recomendar para poder detectar esta condición y, de darse el caso del diagnóstico, con qué tratamientos podríamos abordar esta condición. Bien, vamos a comenzar entonces preguntándonos, ¿qué es la atención? En realidad, la atención es una capacidad que está presente en todos. Es la capacidad en la que nosotros podemos enfocar nuestros sentidos hacia un determinado estímulo. Y cuando hablamos de sentidos, hablamos de poder observar ese estímulo, escuchar ese estímulo, dirigir nuestro esquema corporal en atención a ese estímulo, minimizando los otros estímulos que puedan haber a nuestro alrededor. En este momento, ustedes están prestando atención, pero eso no implica que hayan otros estímulos a su alrededor. Probablemente si están en casa podrá haber un estímulo de algún televisor, de algún otro ruido circundante, de alguna otra imagen. Sin embargo, ustedes están decidiendo y regulándose a que, a pesar de esos otros estímulos, ustedes puedan mantener la atención sobre mi persona. De igual manera, yo puedo estar expuesta aquí a muchos otros estímulos, pero yo decido y me regulo para mantener mi atención con ustedes. En ese sentido, y hablando de regulación, ¿qué es la atención sostenida? También es una capacidad por la cual la persona puede mantener la atención en una sola tarea y durante un periodo o un lapso de tiempo. Esta atención sostenida va a depender de algunos factores, como por ejemplo la edad del individuo, el grado de escolaridad, los hábitos y rutinas con los cuales él ha ido creciendo o está en proceso de desarrollo. Por lo tanto, se va a determinar por factores como la estimulación, la presentación de la actividad, es decir, si la actividad que va a hacer le resulta novedosa, retadora, motivadora, y también si es que él tiene las condiciones para desarrollar esa actividad. Quizá me dirás, Denise, aquí ya me he perdido un poco. Entiendo que la atención es justamente ello, prestar atención
prestar mis sentidos a un determinado estímulo. No quiere decir sin que hayan otros. Por supuesto que habrán otros circundantes, pero yo decido y me regulo a mantener mi atención en ese estímulo. Perfecto. ¿Qué es la atención sostenida? Es el tiempo en que una persona puede mantenerse en esa atención. Yo te aseguro que en este lapso de tiempo en el que yo he comenzado a presentarme y te estoy dando estas primeras ideas, probablemente por un momento quizá pudiste dejar de prestarme atención para ver a otro estímulo, a un familiar que esté en casa, algún otro ruido inesperado, etcétera. ¿Eso está mal? No, porque es propio de lo que nos rodea, es propio de nuestra realidad. Pero ¿qué pasa después de ello? Nosotros retornamos a prestar atención para recuperar la información o aprendizaje que estamos desarrollando. Eso es en parte también la atención sostenida, la capacidad de prestar atención la mayor parte del tiempo y la capacidad de retornar a prestar atención a aquella actividad que estábamos realizando en el menor tiempo posible. Para eso es importante que esa actividad sea retadora, estimulante, que pueda también el estudiante saber lo que tiene que hacer. Porque si no lo tiene muy claro, probablemente, por más que desee hacer la actividad, va a tener dudas. Quizá no se va a sentir con la seguridad de realizarlo. Por ende, se va a aburrir y finalmente se va a distraer de la actividad y no la va a terminar o no la va a terminar de la manera idónea. Bien, hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Tenemos claro lo que es la atención y la atención sostenida? Por favor, denme like a la pantalla si es que lo vamos comprendiendo muy bien o también me pueden comunicar por el chat. Sí, vamos bien o si tuviésemos alguna duda, adelante. Bien, ok, ok, perfecto. Muchas gracias. Seguimos entonces. Se habla de que la atención sostenida, como lo decíamos, es un tiempo o es la capacidad en la que el individuo puede prestar atención por el mayor tiempo posible. Les presento aquí un rango de atención aproximado de acuerdo a la edad de los individuos. Los invito a observar este rango por edades. Se dice de manera aproximada que de 0 a 3 años el rango de atención sostenida, vale decir, la capacidad que un individuo de 3 años puede prestar atención es de 3 minutos. Un niño de 6 a 12 años, es decir, la etapa primaria básica de la escolaridad, tiene un rango de atención de 8 minutos. De 12 a 16 años, aproximadamente la edad secundaria, el individuo puede prestar atención aproximadamente 10 minutos. ¿De dónde sacamos estos datos? Te invito a poder buscar información. Hay distintos estándares. La gran mayoría se parecen los minutos. Particularmente, yo me permito comunicar la propuesta de Pilar Martín Lobo, que es una pedagoga, una neuropedagoga contemporánea española, muy interesante y que además basa este rango de atención sostenida no solo triangulando el coeficiente intelectual y el proceso de aprendizaje, sino también, sobre todo, triangulándolos con los periodos sensitivos, que son las etapas de desarrollo de las habilidades y funciones de pensamiento de la persona y, por supuesto, las bases neuropsicológicas de su desarrollo. De ahí que es mucho más personalizado, es decir, centrado en la persona. Por ello, me permito considerar para este rango a Pilar Martín Lobo. ¿Y por qué les pido que podamos analizar estos rangos? Si nos damos cuenta, los lapsos son cortos. ¿De cuántos minutos es una sesión de clase? De 30 a 45 minutos, ¿verdad? ¿Cuántas actividades significativas estamos realizando en una sesión de clase? ¿Qué actividades estamos realizando en la sesión
que permitan que el estudiante pueda volver a retomar la atención sostenida? ¿Es que acaso estoy considerando que un estudiante de sexto grado va a poder prestar atención sostenida a todo un bloque de 30 minutos? ¿O estoy esperando a que un adolescente de 15 o 16 años pueda tener atención sostenida a todo un bloque de 45 o 50 minutos? Probablemente me dirán, pero Denise, es lo obvio, porque en el colegio tenemos un bloque, tenemos dos bloques, ya son chicos grandes, ya pueden prestar atención, pueden autorregularse, por supuesto. Y esa es la clave, autorregularse. A medida que los estudiantes van creciendo, pueden ir prestando atención y si en algún momento hay un estímulo que los distrae, ellos luego pueden recuperar la atención en clase. Pero aquí la pregunta, dentro de nuestras planificaciones y actividades de aprendizaje, estamos considerando esas pausas activas que le permitan al estudiante retomar de nuevo la atención a nuestra sesión. Es una primera reflexión que nos invita a poder, ¿por qué no?, mejorar y quizás optimizar nuestras actividades pedagógicas. Bien, ok, seguimos entonces. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda? Eric me pregunta, ¿qué evidencia científica tiene para cumplir con todos los niños? Em, ¿Te refieres quizás a qué evidencia científica se tiene para eh, que los estudiantes puedan cumplir con las actividades propuestas? em, Sobre los tiempos, como te indico, te sugiero revisar tres ideas principales: los periodos sensitivos de desarrollo, las bases neuropsicológicas de desarrollo y las actividades propuestas. ¿Ok? Cuando se triangulan esas tres actividades, podemos ir viendo el rango de atención sostenida por edad. Ajá, exactamente, por edades. Claro que sí. Te sugiero triangular o seguir revisando la triangulación de esos tres aspectos para que puedas ir conociendo a profundidad sobre este rango de atención sostenida. Bien, excelente. Ahora que ya tenemos mucho más claro qué es la atención, qué es el rango de atención sostenida y el aproximado de los minutos que nosotros podemos conocer del rango de atención sostenida por edades, que es lo idóneo o esperado a un individuo por su edad o escolaridad, vayamos al otro punto. ¿Alguna vez hemos escuchado frases como no puede parar de moverse, pedir cosas, tocarlo todo, hablar en todo momento? Siempre está metido en problemas. Siempre quiere saber lo que sucede a su alrededor. Conversa con un compañero, conversa con otro, juega con sus útiles o quizás hace la pataleta por cualquier motivo. Si algo no le sale bien, ya comienza a distraerse, se molesta, tiene poca tolerancia a la frustración o solo se queda quieto cuando hay algo de su interés. Un videojuego, la televisión, el celular, etcétera. Probablemente o algunos de nosotros hemos dicho frases como estas o hemos escuchado a docentes, madres de familia, etcétera, que puedan tener frases como estas. Y es que en realidad muchas veces tendemos a confundir situaciones de estilos de crianza, de hábitos, de rutinas o del propio proceso de formación con lo que se entiende por TDAH. ¿Qué es el TDAH o el trastorno de déficit de atención e hiperactividad? En principio, es un trastorno neurobiológico, es una condición que está relacionada al desarrollo del autocontrol. Recordemos que cuando hablábamos de la atención y de la atención sostenida, decíamos que también era una decisión por la cual el individuo se autorregulaba, se autocontrolaba para prestar atención. En el caso del TDAH, esta condición afecta el autocontrol, la autorregulación de mantener la atención en un determinado estímulo. Por ello podemos decir que es la dificultad para mantener la atención o para controlar nuestros impulsos. Por ello, puede influir en la conducta y en la afectividad del estudiante. No implica por sí sola un desmedro cognitivo,
Es decir, el TDAH por sí solo no conlleva un desmedro cognitivo, ya sea un bajo coeficiente intelectual o un bajo desarrollo de las funciones básicas de pensamiento. No, por sí solo no conlleva, pero sí puede ser quizás un síntoma o un punto indicador de otras condiciones mucho más complejas. Y por ende va a requerir también, perdón, de un acompañamiento, eh, ya sea de contención, a tipo de terapia y en el colegio de adaptaciones y o diversificaciones. ¿Cuál es la causa del TDAH? En realidad, aún no hay una causa específica de TDAH. Es decir, aún no se ha llegado a identificar que por esta causa tenemos esta consecuencia. Lo que tenemos son deducciones o aproximaciones de lo que podría causar el TDAH. Denise, ¿y cómo han llegado a identificar que estas podrían ser las causas del TDAH? Por una anamnesis del individuo y de su familia. Un historial, reconociendo algunas características comunes que presentaron las madres cuyos niños tienen TDAH. Estas coincidencias fueron, en principio, una predisposición genética, sobre todo a prematuridad, consumo de tóxicos o sustancias tóxicas, sobre todo durante el periodo de gestación. Si por algún accidente o imprevisto el individuo tuvo un traumatismo encefalocraneano, un TEC, en la primera infancia, si es que la madre, sobre todo en el periodo de gestación, tuvo exposición al plomo. Recordemos que el plomo es uno de los 3 metales pesados que está en mayor incidencia en el ambiente. Nuestro país está altamente contaminado por plomo. Hace algunos años, aproximadamente desde el año 2004, se han hecho estudios muy interesantes sobre la contaminación por plomo, sobre todo en la ciudad de Lima y el Callao. Los índices de contaminación son realmente altos. ¿Y por qué se dice metal pesado? Porque por su composición también se asienta y no desaparece rápidamente. Y al tener la ingesta, requiere de quelantes u otras sustancias alimenticias que puedan reducir su presencia en el organismo. Los estilos de crianza también influyen en el sentido de que si no se tienen rutinas y hábitos establecidos que permitan a los estudiantes tener un óptimo proceso de desarrollo, puede hacer que no se desarrollen otras habilidades como la autorregulación o autocontrol, seguimiento de indicaciones, orden y demás. Aditivos alimentarios, que es lo que también últimamente se ha estado considerando, sobre todo en aquellos alimentos manufacturados o eh, muy procesados, ya sea por conservantes, preservantes y colorantes, trastornos psiquiátricos de los padres y bueno, también se ha llegado a considerar como una posible causa la adicción a videojuegos. Se coloca con asterisco porque aún no hay evidencia científica como tal, pero sí se está considerando por las situaciones observables. Niños que tienen cierta predisposición a jugar mucho tiempo no son tolerantes a esperar, no tienen paciencia, les cuesta seguir indicaciones, les cuesta seguir rutinas, les cuesta seguir pasos para tener un resultado. Ellos se caracterizan más por la inmediatez y no es novedad. Los videojuegos se caracterizan por tener resultados inmediatos, que es lo que hasta cierto punto acostumbra a los estudiantes y de ahí podría generar algunas situaciones coincidentes con TDAH. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Tenemos alguna consulta, alguna duda? ¿Sí? Muy bien. Excelente. Muchas gracias, Cassandra. Excelente. Seguimos entonces. Estas son las posibles causas del TDAH. Quizá por ahí una pregunta que va a salir y que me gusta siempre aclararla es, Denise, ¿y por qué actualmente hay más casos de TDAH? En mi época no había.
Cuando yo estaba en el colegio, yo no tenía compañeros con TDAH. O también, Denise, ¿por qué en esta época hay más estudiantes con TEA o con espectro de Asperger, ya sea en toda su modalidad, alto rendimiento, bajo rendimiento, solo como espectro, etcétera? En realidad, y con ello voy a pasar a la siguiente diapositiva, no es que el número de pacientes o de personas con esta condición haya aumentado exponencialmente. No, probablemente por un tema alimentario, quizá de sustancias tóxicas, podría haberse incrementado ligeramente. Lo cierto es que los estudiantes y personas con esta condición existimos desde siempre, solamente que los avances científicos, sobre todo neurológicos, no estaban tan adelantados en esa época. Y lo que probablemente era un estudiante distraído, rebelde, problemático, o que no era estudioso o que no era hábil, simplemente era considerado como un estudiante de bajo rendimiento. No se llegaba aún a conocer este otro tipo de condiciones que nos permite dar un abordaje mucho más específico. Sea cual fuere la causa, lo cierto es que podemos tener estudiantes con esta condición. ¿Cuál es la causa real, orgánica, neurológica del TDAH? ¿Qué pasa en el cerebro de una persona con TDAH? Veamos, en las personas sin TDAH tenemos ciertos porcentajes de neurotransmisores de manera equilibrada. Es decir, los neurotransmisores inhibitorios y excitatorios están en cantidades y porcentajes equilibrados. Yo quiero saltar del tercer piso, ok, pero tengo mis neurotransmisores inhibitorios que me autocontrolan, que me regulan y me dicen, espera, ¿qué deseas hacer? Eso es peligroso para ti. Te puede causar un serio riesgo para tu salud. Estoy cruzando la pista y sin darme cuenta veo que un carro viene a velocidad. En ese momento, mis neurotransmisores excitatorios me avisan y me dicen, alerta, corre, muévete, porque probablemente estás en riesgo. En una persona sin TDAH, estos neurotransmisores están equilibrados y solo se alteran, uno aumenta de porcentaje más que otro en situaciones que pueden poner en riesgo la supervivencia del estudiante o del individuo. ¿Ok? Hasta ahí claro. Perfecto. ¿Qué pasa en las personas con TDAH? Estos neurotransmisores no están equilibrados. Hay un porcentaje que está mucho más elevado, el de los neurotransmisores excitatorios. Los neurotransmisores excitatorios, justamente al buscar preservar nuestra integridad, hacen que estemos alerta a todo, porque probablemente estamos en una situación de riesgo o peligro. Por eso estamos atentos a todos los estímulos que nos rodean. En el caso de una persona con TDAH, al tener este incremento en los neurotransmisores excitatorios, hacen que el individuo esté em, en atención, en foco de alerta de manera permanente, en todo momento. De ahí que los estudiantes con esta condición no es que estén distraídos en otra cosa, no es que estén buscando en qué distraerse, es que a ellos les llega todos los estímulos y en el mismo rango de prioridad al mismo tiempo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Se entendió la figura? Por favor, coméntenme, porque esto es básico para lo que vamos a abordar después. ¿Sí? Si alguien tuviese una consulta, una duda, encantada. La idea es eso, poder comunicarnos, poder compartir y recordemos, quien no pregunta no obtiene respuestas. ¿No? Recordemos la consulta de Eric también sobre algunos papers que podíamos conocer para ver el tema de la clasificación, la aproximación en clasificación de rango de atención sostenida, lo que nos permitió ahondar un poquito más en lo que son los periodos sensitivos y las bases neuropsicológicas de desarrollo y pensamiento. ¿Sí? Toda consulta es valiosa. Muy bien. Ok.
Ah, ya, genial, perfecto. Seguimos entonces. Teniendo esto claro, que no hay otra dificultad en esta condición más que, por así decirlo, el desnivel que hay entre los neurotransmisores inhibitorios y los excitatorios. ¿De qué cantidad hay más de los excitatorios? Por eso es que los individuos están siempre en un estado de alerta. Teniendo esto claro, ahora vamos a pasar a ver, ¿y cuáles son las afecciones coexistentes que podemos tener si es que observáramos una condición de TDAH? Es importante considerar que el TDAH como tal no causa otros problemas psicológicos o de desarrollo. Es decir, no por tener TDAH, el estudiante va a tener otro problema psicológico, neurosis, psicosis, esquizofrenia. No. No por tener TDAH el estudiante va a tener otros problemas, dislexia, discalculia, disgrafía. No. Sin embargo, esta condición sí puede influir a que el estudiante sea mucho más propenso a tener otras dificultades. Vale decir, el TDAH como tal no causa esta dificultad, pero al estar presente en un individuo puede influir en esas dificultades si es que se presentaran. Por ejemplo, una afección coexistente al TDAH es un posible trastorno de oposición desafiante, un trastorno oposicionista desafiante. ¿Qué pasa? Al tener un niño esta condición de TDAH y necesitar prestar atención a todos los estímulos porque no puede autorregularlos, porque no puede reconocer cuál es el estímulo prioritario y prestar toda su atención solamente en él, puede ser incomprendido por el entorno y puede ser quizá etiquetado por el maestro, auto o sobreexigido por los padres, etiquetado por los compañeros, y al él no sentirse comprendido, puede desarrollar otras conductas de comportamiento agresivo o desafiante, ya sea ante la autoridad o a su entorno. También pueden haber trastornos de conducta, sobre todo comportamientos disociales que no siguen a la norma establecida, no siguen las normas de convivencia, las pautas de conducta en estudiantes menores de 18 años y a partir de la adolescencia en adelante podemos tener comportamientos antisociales, ya de negación, de rechazo a las pautas o normas de la sociedad. Denise, ¿y por qué haces esa pausa entre antes de la adolescencia y después de la adolescencia? Recordemos que parte de las características del proceso de la adolescencia es también un desequilibrio hormonal y neurológico propio de la edad. Si a esta circunstancia propia de la adolescencia se le adiciona las características propias del TDAH, que es un desequilibrio de neurotransmisores, probablemente el estudiante va a tener mayores dificultades de relación consigo mismo, con sus pares y con las pautas que le indica la sociedad. El TDAH como tal no implica una actitud desafiante o agresiva, no, pero si no es abordado a tiempo y de manera oportuna, sí puede conllevar a futuro estas características, ¿sí? Otro tipo de afecciones, dificultades en el aprendizaje. El TDAH como tal no altera las funciones de pensamiento, las funciones cognitivas de pensamiento, no las altera. Pero si el TDAH no es abordado, tratado de forma idónea, sí puede conllevar a futuro en el proceso escolar del estudiante dificultad en el proceso de lectoescritura, de comprensión, de comunicación. ¿Por qué? Porque estas capacidades requieren de atención, de esfuerzo, de procesos secuenciales para lograrse. Y si el estudiante no puede mantener la atención sostenida, si no puede mantener esa atención y está propenso a otros estímulos, no va a consolidar estos puntos. Por lo tanto, puede perjudicar su aprendizaje. Trastornos de ansiedad. Los estudiantes con esta condición quieren saberlo todo, quieren tocarlo todo, quieren comunicar
todo lo que se les ocurre, lo que piensan, y muchas veces hasta en desorden, sin seguir una secuencia. ¿Por qué? Porque es así como reciben la información. Al no ser comprendidos, entendidos y orientados, esta incomprensión les puede generar preocupación, nerviosismo, ansiedad y hasta ciertos trastornos, como el trastorno posicionista desafiante, eh, eh, digamos, es una posición contraria a la autoridad, o el trastorno inclusive obsesivo-compulsivo. Trastorno de desregulación disruptiva en el estado de ánimo. Claro, se sienten irritables, no se sienten comprendidos, no se sienten contenidos, y puede conllevar a baja tolerancia a la frustración. Repetimos, esas dificultades como tal no son provocadas por el TDAH, pero si este TDAH no es abordado, orientado a tiempo, sí puede propiciar la aparición de estas afecciones. Bien, hasta aquí, ¿cómo ¿No recibí lo que vamos? te dijiste? No, no. Ah, no, tienes que alistarte y eso, ¿no? Sí, estimado Las Jorge, fotos creo que tuyas las por ahí tenés nosotros. tenemos una consulta. Ya. Sí, me parece que por ahí tenemos una consulta. Ok, muchas gracias. Igual, si tuviésemos alguna duda, por favor, con toda confianza. Bien, ¿cómo vamos? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Denme like, por favor, si todo va bien. Si tuviésemos una duda, encantada de poder absorberla. Ok, genial, muchas gracias. Muchas gracias, perfecto. Seguimos. ¿Cuáles son, en este sentido, los subtipos del TDAH? En realidad, básicamente hay tres. El primero, uno de los más conocidos, el predominio en falta de atención, lo que se conoce normalmente como distracción, tener una memoria a corto plazo, que no es tanto una memoria de corto plazo, es que al tener distracción, el individuo no recuerda o no identifica detalles importantes de una actividad o de una circunstancia. Predominio de falta de atención. El segundo subtipo es el predominio en la conducta, ya sea hiperactiva o también llamada impulsiva. Quiere tocarlo todo, necesita moverse, necesita tener válvulas de escape en las cuales pueda tener ese momento de relajación que luego le permita mantener ese lapso de atención sostenida. Y el tercer tipo, que no es tan frecuente, afortunadamente, es el combinado o mixto. Aquellos en los que el individuo, además que tiene un bajo, rango de atención, además de ello, tiene la característica hiperactiva, que necesita moverse, necesita tocar, necesita tener periodos de distensión. Juan nos pregunta, ¿después de cuánto tiempo de no haber tratado el TDAH se pueden dar estas afecciones? En realidad, como lo vamos a ver ya en un momento, el TDAH se va reconociendo sobre todo en el inicio de la etapa escolar, porque es en esa etapa donde se van desarrollando funciones básicas de pensamiento, hábitos y rutinas de aprendizaje que los estudiantes deben consolidar. Cuando se presume de una condición de TDAH, cuando pasado la edad y pasada la escolaridad, el individuo no logra consolidar esas funciones ejecutivas. Vale decir, que un estudiante de inicial de 5 años, en lugar de decir mesa, lea EMSA, es normal. Es propio de su proceso de aprendizaje, porque está en el proceso de, a través de su conciencia fonológica, a través de la memoria visual, de la discriminación auditiva y demás, poder leer una palabra. Y que pueda tener un error es parte del proceso. Cuando ya no sería un error como parte del proceso, si un estudiante de tercer grado de primaria a los 8 años, cuando lea mesa, él diga EMSA. En esa circunstancia, sí, uno de los puntos que se tendrían que ver es el rango de atención sostenida. Ese rango de atención sostenida durante el proceso de lectura. ¿Y qué otras estrategias de lectoescritura está aplicando para poder leer la palabra? En el caso de un estudiante de 3 años, 4 años, 5 años, que puede estar un corto lapso atendiendo a la Miss,
y que luego pueda distraerse con sus compañeros, con sus útiles, con su propio cuerpo, a la edad de 4 años es entendible. Es parte del proceso de adaptación a la rutina escolar. Si tenemos un estudiante que juega con sus útiles, conversa con sus compañeros, está más atento a los otros estímulos, a quién pasa por la puerta del salón, qué está pasando por la ventana del colegio, y tiene 7, 8 años, alerta. Porque ese proceso de adaptación a las normas, pautas y de atención a la clase ya se debió de haber consolidado. Bien, espero con ello poder haber respondido a tu consulta, estimado Juan. ¿Después de cuánto tiempo entonces de no haber tratado el TDAH se pueden dar esas afecciones? Ya, a medida que se van desarrollando las funciones ejecutivas de pensamiento y las habilidades propias del aprendizaje durante la escolaridad. También Elizabeth me pregunta, ¿hay indicadores de TDAH en la primera infancia? Indicadores como tal, probablemente sí, y son las características que vamos a tener aquí. Pero esos indicadores van a necesitar correlacionarse con una interconsulta con el psicólogo, como también lo vamos a ver, una interconsulta con el neurólogo, con el pediatra, para llegar recién después de los 6 a 7 años, considerar una presunción diagnóstica de TDAH. Denise, entonces, ¿no puedo decir que un niño tiene TDAH si tiene 3 años? No. Si tiene 5 años, no. ¿Por qué? Porque en el colegio la profesora me dice que no para de moverse todo el día, que está distraído, que está inquieto, está en inicial de 4 años. Es parte de su proceso de adaptación. Pero Denise se mueve mucho, no puede estar quieto. Ok, podrá tener una presunción diagnóstica de TDAH, pero aún no podemos afirmar que tiene como tal esta condición. Más aún si no estamos triangulando esa presunción diagnóstica con otros exámenes que vamos a ver más adelante. Bien, ok, seguimos entonces. ¿Cuáles son las características de los estudiantes con TDAH? Que puede ayudar a nosotros los docentes con ese ojo clínico a dar la primera voz de alerta. Primero, falta de atención, bajo rango de atención sostenida. Es decir, les cuesta poder prestar y mantener la atención. Se distraen con facilidad. Tienen poca memoria para los detalles. Son el clásico, ¿qué me dijiste, Miss? ¿Cómo era? ¿Qué tengo que hacer? No termina las tareas iniciadas. Le cuesta terminar lo que comienza. ¿Por qué? Porque se distrae en el camino. O, como no prestó atención, tiene dudas de cómo desarrollar la actividad y por ende o no la termina o la termina mal. Impulsividad. Interrumpe a menudo, quiere hablar, quiere participar. Le cuesta seguir la secuencia de actividades. Le cuesta esperar su turno. Quiere ser el primero o quiere hacerlo ya, ya y que el resultado salga ya. Exagera sus movimientos porque desea tocar, desea sentir. Tiende a tocarlo todo y a veces actúa sin pensar. La impulsividad como tal. Hiperactividad. Le cuesta permanecer quieto en su sitio. Es el que está balanceándose, moviéndose en el compañero del costado, en el de atrás. Verborrea. Por ahí podemos tener algunos compañeros que te pueden decir, Miss, y ayer fui al parque y después del parque comí un helado. Ah, Miss, y vi una película en la tele. Miss, y jugué con mi hermanito. Miss, y también fui al mercado a comprar con mi mamá. Miss, y ayudé a mi mamá. Y son muchas ideas, no todas tienen la hilación del mismo tema y a veces el estudiante se pierde en el mismo mensaje que nos estaba diciendo. Tienen dificultades también al trabajar en equipo o en actividades grupales, porque les cuesta esperar su turno, les cuesta seguir las indicaciones, les cuesta manifestar sus opiniones de manera secuencial y hacerse entender. Por ahí veo algunos rostros de preocupación y de pronto hasta me pueden decir, una vez una colega me decía, Denise, yo tengo a mi niña y mi niña tiene 3 cosas de las que tú has dicho aquí. ¿Tiene TDAH? Importante. Se podrá presumir, ojo, ni siquiera presunción diagnóstica, solo presumir que un estudiante tiene TDAH si es que presenta o todas estas características o en un orden de 11 de estas 13 características. Denise, ¿y qué pasa si solo tiene una? Si solo tiene bajo rango de atención sostenida. Todo lo demás está bien, es tranquilo. eh, Luego, cuando yo le explico una segunda, tercera, cuarta vez, sí, sí entiende, avanza a su ritmo.
tiene su propio estilo de aprendizaje, avanza a su ritmo. Ok, entonces probablemente quizá no sea no sea un caso de TDAH. Puede ser un caso de dificultad de aprendizaje, algo mucho más específico, que sea un trastorno específico de algo que sea del lenguaje, de la comunicación, demás. Denise, no tiene ninguna de esas características, solo la verborrea. Habla sin parar, nada más. Lo demás sí presta atención, sí participa, sí trabaja. Ok, entonces no es TDAH. Probablemente tendríamos que ver la dinámica familiar, cuál es el contexto, recibe la atención esperada en casa, quizás ha nacido un hermanito y él necesita llamar también la atención, demanda atención, etcétera. Hablaremos de TDAH como condición neurológica del desarrollo si es que presenta o todas estas características o mínimo 11 de 13. ¿Cómo reconocer el TDAH? En principio, lo que decíamos en este momento, la cantidad de síntomas. El solo hecho de que un estudiante a veces se distraiga en clase no implica TDAH. Como docente les puedo decir que esa podría ser un signo de reflexión para mí como docente. ¿Qué estrategias estoy empleando en el aula? ¿Solo estoy usando la clásica, explico el tema, respondo preguntas y luego les doy el libro a la ficha para que trabajen? Que es un enfoque tradicionalista y centrado en el docente, más no en el estudiante. Intensidad. Si es que estas características que acabamos de comentar se dan siempre y en todo momento. Denise, yo estoy preocupado porque esas características se dan, pero solo en mi curso, no en las de los demás. Alerta. Entonces quizá la reflexión no es para el estudiante, sino para tu estilo de enseñanza, para las metodologías que estás trabajando. Quizás no es un caso de TDAH, sino de dispedagogía. Permanencia en el tiempo. Bueno, era así el año pasado, pero este año ha mejorado. ¿Tendrá TDAH? No. Esta condición nace con el individuo. Decir que un estudiante tiene TDAH no es broma. Es una condición neurológica que lo va a acompañar de por vida. Entonces, por supuesto que va a ser permanente en el tiempo y que de no ser abordado va a tener un impacto en su rendimiento escolar. Denise, yo sí tengo un estudiante que tiene todas esas características en todos los cursos, en todo momento. Y es más, a medida que he ido estudiando, esas condiciones se han agravado. Perfecto. En ese caso, ya pasemos a ir conociendo cuáles serían los protocolos para derivar y atender este caso. En principio, es importante considerar el momento en el que estamos identificando esas características, porque si yo identifico todas estas a inicios de año, puede ser un caso de TDAH como puede ser un caso de adaptación. Quizás es el estudiante nuevo de la clase, quizás tiene nuevos amigos, nuevos profesores, y eso le puede generar confusión, ansiedad, y por ello quiera comunicarse y esté en un estado de inquietud. Podría ser. ¿Cómo podemos abordarlo? Primero, la observación, y aquí los profesores son el principal llamado de alerta, y por supuesto los test, pero estos solo a cargo del psicólogo, ya sea el psicólogo educativo o el psicólogo externo. Dentro de estas evaluaciones también tendremos la anamnesis, ver el historial de la madre, el proceso de gestación, de nacimiento y los primeros años, la observación del estudiante en aula y la exploración pedagógica. Conocer qué habilidades domina, cuáles no y cuánto le falta para dominar esas habilidades. Denise, de todo esto sí lo estamos trabajando. ¿Ya podemos decir que tiene TDAH? Aún no. Esos son solo llamados de alerta. Hay evaluaciones complementarias que podemos realizar. Un encefalograma, una tomografía axial. Denise, pero en un encefalograma ¿va a salir que un estudiante tiene TDAH? No, pero sí se puede descartar si esa actitud impulsiva de movimiento, de distracción, no es causada por otra circunstancia. Esas evaluaciones complementarias, encefalograma, exámenes optométricos, audiométricos, son sobre todo para descartar que no obedecen a otra causa y sino a TDAH. Por ello, se asume que recién se diagnostica TDAH a partir de los 7 años.
Antes de esa edad podemos tener una presunción diagnóstica y quien lo diagnostica es el neuropediatra. Muchas veces yo como docente me ha pasado. Veo un estudiante mucho más activo, vivo y digo, tiene TDAH. A veces nuestro deseo de ayudar hace que podamos adelantarnos y dar ciertos diagnósticos por los cuales, estimados colegas maestros, estimadas colegas psicólogas, como tal, no estamos ni preparados ni éticamente autorizados para indicarlos. Ahora que ya conocemos la naturaleza y origen del TDAH y que es a nivel de neurotransmisores, a nivel neurológico, podemos considerar que el único profesional autorizado para indicar un diagnóstico es el neurólogo. Y si es un niño, hasta la adolescencia, el neuropediatra. Que luego el psicólogo hará el abordaje terapéutico, por supuesto. Que luego la maestra hará las diversificaciones o adaptaciones curriculares correspondientes, por supuesto. Pero quien da el diagnóstico como tal es el neuropediatra. Imaginemos que ya tenemos esa circunstancia. Nuestro estudiante tiene TDAH. El neurólogo lo indicó así. Hay dos caminos de abordaje. Yo me permitiría decir que hay uno más importante y valedero que otro. El primero es el tratamiento farmacológico. Consiste en usar medicación que va a regular o a equilibrar los neurotransmisores, la segregación de los neurotransmisores, de tal manera que el estudiante va a poder, entre comillas, bajar esas revoluciones. ¿Va a estar atento a los estímulos del entorno? Sí, pero estos van a disminuir en su intensidad. Por lo tanto, él va a poder tener ese respiro para enfocar su atención en ese estímulo prioritario, la explicación de la maestra, el diálogo con los padres, etc. También, como medicación que es, tiene algunos efectos colaterales. Durante el inicio, insomnio, pérdida de apetito, náuseas, quizás dolor de estómago, cefalea, etc. Propios de Denise, ¿eso lo puedo comprar yo? No. Inclusive el tratamiento farmacológico solo lo prescribe el neurólogo. Y para ello, él se va a valer del peso y la talla del paciente, algunas características propias de salud y va a comenzar con un tratamiento en menos dosis y que luego se va a ir incrementando hasta la dosis que él considere y por el tiempo que él considere. ¿Qué, Denise? ¿El tratamiento farmacológico no es por años? No. ¿El tratamiento farmacológico no es una terapia? No. La medicación no es la solución. La medicación es básicamente una ayuda al estudiante, una ayuda al individuo. ¿Cómo una ayuda? Hay casos de TDAH tan fuertes, tan intensos, que la terapia no llega al paciente, porque el paciente tiene muy bajo rango de atención sostenida. Entonces, por más que desee, no puede atender a las recomendaciones o abordaje del terapeuta. En esos casos, se recomienda el tratamiento farmacológico para bajar las revoluciones y que el paciente pueda aprovechar mucho más la terapia del psicólogo o del terapeuta. Una vez que esa terapia ayuda al paciente a aprender a autorregularse, a aprender por sí mismo, a bajar no por así decirlo, a bajar las revoluciones, pero sí a conocer su condición y a aprender a autocontrolarse, esa medicación también se va retirando de forma paulatina. La medicación no es la solución. Por lo tanto, no se recomienda a niños menores de 6 años. Tampoco por años, porque va a generar dependencia. Tampoco se recomienda que el niño conozca o sepa que es medicado, porque de esa manera podríamos tener casos en que él pueda sentir que es su efecto placebo y pueda decir, yo solo me porto bien cuando tengo la medicación. Eso es lo peor que puede pasar, porque ahí el estudiante le está asignando a la medicación el poder de que él pueda mejorar y no la autorregulación por sí mismo.
Ahora me comentan si podríamos retroceder a las diapositivas. No se preocupen que luego este material va a quedar con ustedes. Por favor, prestemos atención, la atención sostenida, porque este material va a quedar con ustedes. Pierdan cuidado. Muy bien. Yasmín me comenta, ¿podría brindar pautas de las funciones del psicólogo educativo en este contexto? A veces el colegio y los mismos maestros esperan que el psicólogo del colegio prepare materiales. Totalmente de acuerdo. Tengamos en cuenta un detalle importante. Los colegios tienen departamentos psicopedagógicos, no departamentos psicológicos como tal. Los departamentos psicopedagógicos de los colegios son apoyo al aprendizaje, más no terapia o acompañamiento terapéutico a los estudiantes. Eso se puede hacer y se hace de manera externa, con terapeutas externos. ¿Cuál es la labor del departamento psicopedagógico? Ser el puente entre la maestra o el maestro y la familia y los terapeutas externos. Más no que el departamento psicopedagógico prepare los materiales de adaptación, de diversificación o que lleve a cabo los acompañamientos. ¿Puede monitorearlo? Sí. ¿Puede acompañar a una maestra dándole algunas orientaciones? Sí, pero la autoridad y la responsable de aprendizaje en el aula es la maestra. De ahí la importancia en que un maestro en esta actualidad ya sepa y domine las necesidades educativas especiales. Jennifer me comenta, mayormente los pacientes vienen a nosotros, los psicólogos, con la idea de que los vamos a diagnosticar. En este caso, lo que hacemos los psicólogos es solo dar una presunción diagnóstica, debidamente recomendarle acudir al neuropediatra, exactamente, o una presunción diagnóstica y generar la interconsulta con el neurólogo y luego, con el resultado de la evaluación, hacer el informe final con las recomendaciones, que probablemente ya va a incluir el acompañamiento terapéutico. Cielo me comenta, ¿el neuropsicólogo puede diagnosticar? No, el neurólogo sí, el neuropsicólogo no. El neuropsicólogo, si es como formación, es el psicólogo que tiene conocimientos de neurología relacionados con el proceso de desarrollo y aprendizaje, pero es psicólogo. Quien puede diagnosticar es el neurólogo. Seguimos entonces. Denise, me queda claro que es solo el neurólogo, me queda claro que la medicación no es la solución, es solo un puente, un paliativo. Pero entonces, ¿cuál es el abordaje ideal? El abordaje terapéutico. El que va a demandar más tiempo, probablemente más meses y hasta quizá años, pero es el que va a lograr que el paciente conozca y reconozca su condición y pueda desarrollar por él mismo sus estrategias de autorregulación. Consideremos que esta es una condición de por vida. El TDAH no limita el desarrollo de una persona, pero sí puede ser un gran condicionante si es que no es abordado a tiempo. Dado que el TDAH se descubre durante la etapa escolar, ¿qué pautas podemos tener en la escolaridad? Primero, una ubicación adecuada en el aula del estudiante. Ubicarlo en un lugar en el que esté menos propenso a ver estímulos. Tener un contacto visual con él, darle indicaciones claras y breves. Alternar el trabajo, distensión. Denise, ¿a qué te refieres con contacto escolar? Es muy importante el vínculo docente-estudiante. Evitemos etiquetarlo. Ya te he dicho cuántas veces, de nuevo, pero ya te expliqué. Evitemos eso. Hagamos acuerdos con los estudiantes. Yo tenía un estudiante con TDAH y le decía, cuando a veces ya se movía y era demasiado, le decía, ¿qué sientes? Y él me decía a mí, me siento como una tetera que ya está hirviendo. Perfecto. Cuando tú sientas que el agua de tu tetera ya está muy caliente, levanta la mano y yo te voy a ayudar. Era un niño de 6 años, primer grado de primaria. Era la clase y él levantaba la mano. Y yo ya sabía que él necesitaba tener una distensión. Entonces yo le pedía que vaya al baño, que se lave la carita, que se ponga crema en las manos, que huela perfume, que tome agua. Denise, ¿y por qué le recomendabas eso? Por 3 motivos. Uno, porque es algo muy cortito. Iba donde su mochila, echaba un chas de perfume en la mano y lo olía y regresaba a su sitio. Iba a su mochila, otro día, hacía un chas de cremita, se sobaba en las manitos, olía y regresaba a su sitio. Denise, ¿y por qué hacías eso? Uno, porque me tomaba poco tiempo
No perdía mucho tiempo de clase a llevarlo. Date 5 vueltas por el patio. ¿Cuánto tiempo perdió? Puede perderse el tema. Y segundo, porque trabajaba la distensión sensorial. Todas estas recomendaciones o ideas que les doy, que se lave la cara, que tome agua, que huela perfume, que se eche crema, son distensiones sensoriales. Sacan a la mente, por así decirlo, de ese enfoque que tiene en ese momento. Quiero moverme, quiero atender, quiero hablar, quiero salir. Lo sacan, lo refrescan, lo relajan y hacen que luego vuelva a su sitio mucho más distendido, a esperar a que esa agüita de la tetera vuelva a calentarse. Denise, ¿y cuántas veces hacía eso? Comenzamos con unas 5 veces en cada bloque de 30 minutos, pero luego, trabajando ese autocontrol con mi estudiante, fue bajando. Bajamos hasta 2 veces cada 30 minutos. Se redujo bastante. Alternar el trabajo. Y no solo para con mi estudiante. Recordemos los periodos de atención sostenida. Son cortitos. Yo no puedo pretender que mis estudiantes estén 20 minutos sentados en su sitio solo atendiéndome. Denise, ¿qué puedo hacer? Recuerda que tienes enfoques pedagógicos muy importantes: el aprendizaje colaborativo, aprendizaje entre pares, el, el aprendizaje o de escuela invertida o de aprendizaje invertido. Tienes otros enfoques con los que puedes trabajar, sin contar con en matemática material concreto, sin contar con en comunicación lo básico, el enfoque comunicativo textual. Si alternas tus clases con otras situaciones de aprendizaje, que sea trabajo en equipo, trabajo en pares, trabajo investigativo o con otros recursos concretos, vas a ayudar a que no solo los estudiantes con esta condición, sino todos alternen el trabajo. Para mí, uno de los más importantes, la motivación. Evita indicar solo los errores. Yo sé que es lo más fácil porque normalmente es lo más notorio. A veces, eh, la conducta inadecuada es la que salta más a la vista. Por eso los docentes casi siempre solo llamamos la atención por lo inadecuado. Te doy una consigna. Una manera de ayudar a los estudiantes que tengan esta condición es favorecer su autoestima, porque eso los va a ayudar a poder ser capaces de autorregularse. Y para que mejore su autoestima, más que decirle, eres bueno, eres lo máximo, esas son palabras. Un estudiante en edad escolar es concreto, necesita tocarlo, verlo, comprobarlo. Encuéntralo haciendo algo bueno, por mínimo que sea. Muy bien, chicos, saquemos el cuaderno. Y el estudiante sacó el cuaderno, felicítalo por eso, porque te está obedeciendo a la primera. Felicítalo. Y felicito a Pepito por obedecer a la primera y por sacar el cuaderno. Muy bien, Pepito. Eso lo va a motivar a que te siga obedeciendo, a que siga prestando atención. Y aunque le cueste, comenzar a autorregularse. Y por supuesto, de darse esta condición, mantener reuniones frecuentes con la familia y los terapistas. ¿Qué otras estrategias podemos trabajar? Ya quizá aquí, a modo de ir cerrando nuestro acompañamiento, como te decía, encuéntralo haciendo algo bueno. Dale una consecuencia agradable luego de lo que hizo. Te felicito, muy bien, pásame tu cuaderno, te voy a poner aquí, felicitaciones. Pásame tu manito, te voy a poner un sticker. Secundaria, pásame tu agenda, tu cuaderno de control. Te voy a poner que has comenzado muy bien la clase de hoy. Es decir, dale refuerzos tangibles que se vean, que a su vez elevan su imagen frente a los compañeros y que los va a ayudar a trabajar mejor las actividades. Otra estrategia, las paletas de color. Esta estrategia consiste en que los estudiantes, no solo los chicos con esta condición, sino todos, puedan tener paletas de color. Es decir, pueden ser palitos, baja lengua, con un papelito de color rojo y un papelito de color verde. Tú puedes hacer la clase y a mediados de la clase decirle, ¿y estás de acuerdo con lo que dije? Si estás de acuerdo, muéstrame tu papelito rojo. Si no estás de acuerdo, muestra el verde. Hasta este momento, ¿quién recuerda lo que acabo de decir? Si lo recuerdas, muéstrame tu papelito rojo. Si no, muéstrame el verde. Muy bien, chicos, hasta aquí ha terminado la primera parte, la explicación del tema. Vamos a hacer algunas preguntas y haces preguntas de lo que trabajaste. Esta pregunta, ¿será verdadera o falsa? Si es verdadero, muestra el color verde. Si es falso, muestra el color rojo. ¿A qué te ayuda esta estrategia? Uno,
a mantener la atención de tus estudiantes. Y dos, inclusive lo podemos relacionar con un test que es el test rojo-verde de García Doteiza, que es para detectar el daltonismo en niños pequeños. Tenemos casos de niños que no llegan a diagnosticar el daltonismo, sino hasta los 10, 11 o 12 años. Entonces, este tipo de estrategias, además que te ayudan a que el estudiante esté activo, te ayudan a identificar esas condiciones. Otro punto importante que a mí me ayuda muchísimo y es válido de inicial hasta secundaria es el monitoreo de mi aprendizaje. Muchas veces los maestros tenemos como estrategia de aprendizaje que presento el tema, explico el tema y luego los estudiantes trabajan el tema. En grupo, en pares, individualmente, su libro, su ficha, etc. Esa estrategia consiste en que tú les puedes entregar esquemas. Pueden ser esquemas totalmente vacíos, esquemas incompletos o esquemas completos a los que les falten solo algunos detalles. Y lo que tú les vas a decir es, durante la explicación, tú vas a poder captar o atrapar los datos que le faltan a este esquema. Terminamos la explicación y tú vas a terminar y me vas a presentar tu esquema completo. Yo a los niños de primario o a mis estudiantes de primer y segundo grado les digo que somos los cazadores de datos. Podemos comenzar con niños de inicial con el famoso mapa araña, que es el mapa del organizador gráfico más sencillo que hay, y podemos llegar hasta organizadores de cruz categorial, de V heurística, de raíz de Ishikawa, etcétera, en secundaria. La idea es que el estudiante no solo sea receptor del aprendizaje, sino que a medida que va escuchando la explicación del maestro, él pueda ir comenzando a construir sus aprendizajes y evidenciándolos en un organizador gráfico. Eso ayuda a que el estudiante pueda estar atento a lo que tú vas a comunicar. Y ya, finalmente, los refuerzos visuales. Tenemos estudiantes que a veces nos dicen, Miss, ¿qué dijiste? Muy bien, chicos, guarden su cuaderno rojo en la mochila y el cuaderno verde en la carpeta. Miss, ¿cómo era? Miss, ¿qué tenía que llevar? Miss, ¿qué cuaderno era? Recuerda, es propio de su condición. Probablemente cuando tú le diste esa indicación, él tenía 5 estímulos más que iban hacia él y que le costaba prestar atención solo a lo que tú le decías. Es parte de, ayúdalo a superarlo, ayúdalo a afrontarlo. Una manera es hacer estas fichas secuenciales que se relacionan mucho con una alternativa que también se trabaja en el espectro autista o PEX. Imágenes secuenciales de lo que él tiene que hacer. Ármale rutinas y que no solo sean orales, porque el oral se le va a perder. Hazlo en imágenes. Puede ser, primero, abre tu mochila. Segundo, guarda tu cuaderno rojo. Tercero, saca tu cuaderno verde. Cuarto, siéntate con tu cuaderno en la carpeta. Le has hecho lo mismo, pero de manera secuencial en imágenes. Denise, tiene que ser imágenes, no siempre. Inicial, primaria baja, en imágenes. Primaria, alta, secundaria puede ser en frases o consignas cortas. Mientras más pequeños los estudiantes, menos indicaciones. Mientras más grandes o mayores, puedes tener más indicaciones secuenciales. Esos refuerzos visuales lo van a ayudar a que si no recuerda, igual tenga un apoyo a seguir haciéndolo por sí mismo. Brain test o los famosos descansos cerebrales. Cuando pasados 15 segundos o 15 minutos de clase, muy bien, hasta aquí. Antes de pasar al trabajo en equipo, todos hacia arriba, hacia abajo, hacemos técnicas de respiración, el famoso 4-7-2. Podemos hacer también estrategias de relajación tipo yoga. Siente las palmas de tus pies o las plantas de tus pies, siente tus piernas, tu tronco, tus brazos, tu cabeza. Puedes hacer estrategias de relajación, el famoso globito que se desinfla, la vela que se apaga, etcétera. Denise, ¿y para qué sirven estos 20? ¿Solo para que los chicos no se aburran? No, sobre todo para que las neuronas se oxigenen. Recuerda que la sinapsis ocurre con una alta dosis de oxígeno. Si los estudiantes solo están sentados, no hay la debida oxigenación a nivel neuronal. Hay aprendizaje, sí, pero no en su totalidad y no con la calidad de sinapsis que se esperara. De ahí que recomendamos el Brain Test. Exacto, Mónica, las pausas activas que realizamos en clase, pero sobre todo relacionadas a esto, a oxigenación.
Denise, yo a veces canto con mis estudiantes y cantamos a Dios o cantamos a la naturaleza y lo hacemos. ¿Está bien? Recuerda, tu principal objetivo es la oxigenación. Con 1 minuto en esa estrategia del 4-7-2, respiras hasta contar 4. Luego cuentas hasta 7 manteniendo la respiración y luego botas el aire en 1 y 2. Has perdido menos de 1 minuto y ya oxigenaste. Recuerda cuál es el objetivo de tu pausa activa. Bien, excelente. Fichas de actividades, ya para ir cerrando con aquellos estudiantes que quizás tienen TDAH pero son hábiles y terminan primero. A veces se cree que, no, yo tengo un estudiante con TDAH, pero termina rápido y como termina rápido yo le doy más. Recuerda cuál es el objetivo. El objetivo no es mantenerlo ocupado. El objetivo es favorecer su aprendizaje. ¿Y qué es el aprendizaje? El aprendizaje no es dominar un tema. El aprendizaje es consolidar las habilidades que se logran a través del tema. Entonces, no necesariamente el darle más trabajo puede ser del mismo tema. Pueden ser otras actividades que sí desarrollen la misma habilidad de análisis, de síntesis, de observación, de comparación, de argumentación, etc. Ahí la estrategia Metaplan es buenísima. ¿Cuál es la estrategia Metaplan, Denise? La estrategia por la cual tú le preguntas a un estudiante, ¿qué aprendiste hoy? Y ¿cómo se relaciona lo que aprendiste hoy con el tema que trabajamos ayer? Si tú tuvieras que explicarle este tema a un estudiante menor que tú, ¿cómo se lo dirías con tus propias palabras? Si tú tuvieras que resumir el tema de hoy en una frase, ¿cuál sería? Denise, ¿todas las preguntas? No, puedes elegir una. Escríbela en un papel. Esa es una manera en que tú puedes trabajar una habilidad, la habilidad de argumentación, quizá la de síntesis, quizá la de análisis, de manera personalizada con esos estudiantes o con aquellos que terminan primero. Moldeamiento, la estrategia por la cual los estudiantes pueden ir reduciendo ciertas conductas en un tiempo determinado. Recuerdo lo que te decía con mi estudiante de la tetera. Él no cambió su conducta de un día para otro. No podría. Está en su naturaleza, en su condición neurológica. Pero lo que sí podemos hacer es paliar, trabajar el autocontrol para que esta condición sea lo más ralentizada, lo menos evidente posible a través de la autorregulación del estudiante. Y ello se consigue gracias al moldeamiento. Yo quiero que mi estudiante se pare solo una vez de clase en 45 minutos. No lo voy a lograr solo diciéndolo. No lo voy a lograr solo amenazándolo o diciéndole, ya, si te vuelves a parar, aviso a mamá, te escribo en el cuaderno de control, te quito puntos. No, porque esa es su naturaleza. Al contrario, empodéralo. Llega a acuerdos con él y felicítalo cuando se esfuerce por cumplir esos acuerdos. Recuerda, más que cambiar una conducta, más que quitar una conducta, lo que tú quieres es ayudar a la persona. Y justamente ayudando a la persona, me permito compartirte la última estrategia. Llega a acuerdos con tu estudiante, conoce a tu estudiante. Yo tenía a una niña que me decía, Miss, yo no quiero que tú me digas que preste atención. Era una niña de tercer grado, de 8 años. Me decía que se avergonzaba cuando yo le decía eso. Yo le agradecí por confiarme eso y le dije, muy bien, ¿cómo podríamos hacer? Y ella me dijo, toca la pizarra cuando tú veas que yo no estoy prestando atención. Cuando tú me veas que ya toca la pizarra. A ese acuerdo llegamos y yo lo hacía. Cada vez que yo veía que ella ya miraba a otro lado, comenzaba a moverse, miraba a un compañero, sacaba su cartuchera, yo tocaba la pizarra. Nadie de los compañeros se daba cuenta. Para ellos era también como una llamada de atención para atender a la clase. Pero ella sabía que si yo tocaba era porque yo me estaba dando cuenta que ella comenzaba a distraerse. Acuerda con tu estudiante. Finalmente lo que deseas no es atacar la conducta, es ayudar a la persona. Códigos personales. Tuve otro estudiante al que llegamos a acuerdo a que yo le decía, cada vez que yo note que ya no estás atendiendo a la clase, yo te voy a tocar el hombro. Ok, Miss. Luego lo conversé con sus padres. ¿Están de acuerdo en que siga esa estrategia? Sí, Miss. ¿Puedo tocar el hombro? Sí, Miss.
Tuve un formato de reunión, ellos firmaron ese acuerdo y cada vez que pasaba, respetuosamente tocaba su hombro o le hacía esto en la cabeza. Para los demás compañeros era, ok, la Mila está haciendo un cariñito a un compañero, ¿no? Le está palmeando el hombro, tocando la cabecita, pero él sabía que eso era un recordaris de presta atención, pero también era un recordaris para mí, en el sentido de, ok, si él está comenzando a distraerse es porque necesita su válvula de escape. Pepito, ve, puedes tomar agüita. Pepito, ve, échate un perfume y olemos. Ok, y luego venía. Prever la distensión en clase. Si tengo 2 bloques de clase, definitivamente tengo que prever la oxigenación a mis estudiantes. Y termino con este punto. La dimensión positiva, el principio de Premack. Toda persona es lo que tú crees que va a ser. Toda persona llega a ser lo que tú esperas que sea. ¿Qué es lo que tú esperas que lleguen a ser tus estudiantes? Eso que tú crees que van a llegar a ser es lo que ellos van a hacer. Recuerda que tus estudiantes, tengan la condición que tengan, están llamados a hacer un proyecto de excelencia. Y tu labor es ayudarlos a que lleguen a ser lo que están llamados a ser. Muchísimas gracias, queridos colegas. Ha sido para mí un placer estar con ustedes. Los dejo a reflexión con estas conclusiones y quedo atenta a las indicaciones de nuestro moderador y o si tuviésemos alguna acotación final. El tiempo ha sido muy corto para este tema que es apasionante, pero desde ya estoy encantada por la oportunidad y posibilidad de compartir. Sí, sí, claro que sí. Muchas gracias, Magister Denise. La verdad que ha sido muy nutritivo toda esta información. Y como usted menciona, ¿no? El tiempo a veces nos juega algo en contra porque es un tema bastante amplio y más que todo muy interesante. Así como también existe dudas, hay algunos de los participantes que van a ejercer la profesión, como ya algunos de ellos son estudiantes, y mediante el ejercicio de la profesión de la psicología va a pues nacer nuevas interrogantes, nuevas dudas, que tal vez en este momento no las tienen por el tema de la experiencia, el tema de campo, pero que sí la van a tener en algún momento. Para ello, pues nos gustaría contar tal vez con su presencia en otra oportunidad, ya que ha sido muy buena la ponencia y estamos muy contentos por ello. Contrario, muchísimas gracias por la oportunidad y queridos colegas, futuros docentes, futuros psicólogos, siempre recordemos ello. Podemos atacar a la conducta no deseada, podemos atacar a ese no saber, pero lo más importante es la atención a la persona. Eso es lo que guía nuestra labor y la persona es un cúmulo de dimensiones y nuestra labor es atender y empoderar ese cúmulo de dimensiones. Por ahí Mimi me comenta si me ha tocado algún caso de un niño con autismo y TDAH, cómo favorecer el aprendizaje en él. Claro que sí, es más, una de las características del autismo es que podría tener TDAH. En ese sentido, es importante identificar cuál es la prioridad de la problemática. Te pongo un ejemplo, entre TDAH y dislexia, la prioridad de la problemática es TDAH, porque en la medida en que se pueda paliar, controlar, orientar el TDAH, vamos a poder abordar a la segunda problemática que es dislexia. En el caso de autismo y TDAH, probablemente la prioridad de problemática va a poder ser el autismo, pero a medida que podamos orientar, paliar el TDAH, nos va a ayudar para poder dar un mejor y mayor abordaje al autismo. Lo primero que se tiene que ver es, todo es problemática. Podemos tener dislexia y TDAH, un problema de conducta y TDAH. Podemos tener un trastorno de lenguaje y TDAH. Vamos a tener varias dificultades quizá a la par, pero en ese sentido vamos a tener que identificar de ellos cuál es la prioridad de problemática, en función a la cual, si la solucionamos, si la orientamos o contenemos, vamos a también a facilitar el abordaje de los otros aspectos. Y para ello, ustedes como docentes, ustedes como psicólogos van a conocer a su estudiante, a su paciente con una buena evaluación para identificar
cuál es esa prioridad problemática. Muchas gracias, disculpe que por ahí me fui No un se momentito de más. preocupen. Muchas gracias, muy amable, ¿no? Toda aclaración de información es muy bien recibida y agradecerle nuevamente y bueno, nos vamos a poner pues en contacto por interno con usted para estar coordinando. Muchas gracias, Magíster Denise. A ustedes, encantada y mis mejores auspicios de éxito en su carrera.